Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Meditando en el capítulo 20 de Apocalipsis, la primera parte, vimos cómo el reinado de 1000 años, después del reinado hay un juicio, el juicio del gran trono blanco. Es el tema que nos ocupa en esta ocasión. No hay mucha diferencia en las distintas interpretaciones de las varias escuelas de interpretación bíblica. No hay mucho problema en aceptar casi todos de un gran juicio final antes de la consumación de todas las cosas en este mundo para dar entrada al reino eterno del Padre Celestial. Donde sí hay algo de diferencia es en el enfoque que da Apocalipsis respecto a los requerimientos de los cristianos y las prédicas de hoy día respecto a la salvación. En particular, esto que es dado en llamarse si la salvación se pierde o no. Creo que el libro del Apocalipsis nos habla mucho en relación a ello. Si se trata de ver si la salvación se pierde o no, cabe y es importante estudiar el libro del Apocalipsis, que dentro de que es un escrito apocalíptico, profético, con muchas figuras, en relación a esto creo que no cabe mucho, sino que nos habla algo directo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y ahí ya no caben tanto las figuras, es directo. Y bueno, vamos a ver el capítulo 20, versículo 11. Dice así: Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos de las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Pon atención en lo que vamos a mencionar, según sus obras, en relación a Apocalipsis. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es impresionante cómo presenta Juan este mensaje. No hubo lugar para la tierra y el cielo. Huyeron de la presencia de Dios cuando va a comenzar este juicio. De esta manera describe lo tremendo, lo impactante que es el juicio de parte de Dios. Bueno, todos los que han muerto comparecen ante Dios y juez en este pasaje. El día de hoy muchos predican el Dios de amor. Ese Dios de amor que es capaz de recibir a todos al final de estas cosas, de no mandar a nadie al infierno. Dios es amor y todos vamos a ir al cielo. Muchos lo dicen y lo creen y viven de esta manera. Realmente es fácil predicar de un Dios de amor, que su amor llega hasta este punto. Es más difícil predicar de un Dios justo y santo, lo cual también es válido con relación a la palabra de Dios. Él ha buscado al hombre para hacerlo su hijo, para hacer una vida diferente de ellos. Nos ha ofrecido perdón de pecados y una vida nueva, santificación. Y vez tras vez encontramos ese mensaje en la Biblia, desde el Antiguo Testamento y más en el Nuevo. Pero el hombre muchas veces rechaza esa invitación de Dios. Muchos dicen que van a aceptar a Cristo cuando ya se acerquen al final de nueva vida, que se acabe esta vida. Al fin que Dios es bueno y perdona a todos. Así es que ¿para qué buscarlo desde ahorita? Yo disfruto lo que ofrece esta vida y me arrepiento ya cuando esté viejito, ya cuando hayan pasado muchas cosas. Bueno, esa es la ignorancia de las cosas espirituales, la ignorancia de los propósitos de Dios, la ignorancia del mensaje de la Biblia. Pero cabe esta ignorancia dentro de lo que es la predicación de un Dios de amor, todo amor, olvidando que es justo y santo.
Dios quiere cambiar nuestras vidas y por eso nos lo ofrece. ¿Qué pasa cuando alguien rechaza este mensaje? Dios llama a las personas al arrepentimiento, pero llega un momento en que ya no cabe esta invitación. Apocalipsis 22:11 dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Tú dentro de qué categoría cabes? Llegará el momento en que, aunque Dios ha hablado, Dios ha insistido, el Dios de la paciencia nos ha esperado, hay un momento previo al juicio final en que ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Aunque las personas quieren, ya no van a entender lo que es arrepentimiento. Muchas personas no saben lo que es y creen que pueden arrepentirse o creen que ya se han arrepentido. Juan 5:26-29 dice así palabras del Señor Jesús: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, al Hijo del Hombre. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este es el mensaje de Apocalipsis, lo que dice Jesús también. El pasaje que leímos en los versículos 12 y 13 dice que seremos juzgados según nuestras obras. Lo dice el 12 y lo repite el 13. Estamos hablando no de un versículo de prueba de una doctrina. Estamos hablando del mensaje del Apocalipsis, que es el último de la Biblia. Bueno, algunos evangélicos argumentan: si yo fui salvo por fe, no por buenas obras, entonces no voy a perder la salvación por malas obras. Haga lo que haga yo, no voy a perder la salvación. Este es un argumento y una lógica infantil que pretende contender con Dios respecto a la salvación, cómo obtenerla o si se puede perder o no. Pero es Dios todavía el que decide cómo nos ofrece la salvación. Es Dios el que nos advierte también de cómo vivamos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra del Señor. Jesús dijo en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Muchos creen que pueden entrar por la puerta estrecha y andar por el camino ancho. Si piensas así, no has entrado todavía. Jesús dice que muchos se adelantan a otros que debieran ser primero para entrar al reino de los cielos. Pedro en el capítulo 2, en su segunda carta, versículo 22, desde el 18, nos dice: si habiendo escapado de las contaminaciones que hay en el mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo, se refiere a algunos, supuestamente ya habían conocido. Bueno, no supuestamente, él está hablando claro. Si habiendo escapado de las contaminaciones que hay en el mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo y se enredan otra vez en las contaminaciones, está hablando de personas que conocieron a Jesús realmente, escaparon de la contaminación, no por ellos, por el conocimiento del Señor Jesús. Y si dice, se enredan otra vez, es que se habían desenredado. Se enredan otra vez en las contaminaciones, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y es tremendo, como dice Pedro. Mejor les hubiera sido no conocer el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Y el versículo 22 no puede ser más duro. En ellos viene a cumplirse lo que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Piensa un poquito, persona que me estás viendo y escuchando. En el cielo habrá personas como la ilustración de la puerca lavada y vuelta a revolcar. Habrá
vestidos de cieno en el cielo? ¿Habrá, con la comparación, perros que volvieron a su vómito allá en el cielo? ¿O será, como dice la palabra de Dios, la novia, la esposa del Cordero, vestida de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos? Pablo, por su parte, dice a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, versículo 10, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, ¿según qué? Según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo, aunque él dice que somos salvos por medio de la fe, aquí no nos dice que vamos a ser juzgados según nuestra fe. Pregunta a un cristiano si tiene fe o no. Todos tenemos fe, aunque sea bueno, chiquita, pero sí tengo fe. Bueno, aunque somos salvos por la gracia, por medio de la fe, seremos juzgados por lo que hayamos hecho. Esto es congruente. Pudiera ser difícil saber cómo anda nuestra fe realmente. Pregúntate a ti mismo, ¿tienes fe o no la tienes? ¿Tienes mucha? ¿Tienes poca? ¿Más o menos? Bueno, por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. ¿Vives en buenas obras o no? Algunos cristianos hacen diferencia entre obras y frutos y los contraponen. Y hay quien dice, yo prefiero los frutos, mejor los frutos del Espíritu que las buenas obras. En realidad es lo mismo, pero según cómo lo enfoquemos. Una cosa son las obras que alguien pudiera hacer para ganarse el favor de Dios, y otra cosa las buenas obras que el cristiano debemos hacer. Las buenas obras califican nuestro vivir, si es un accionar o un vivir en la inercia. Obras es acción. Frutos es acción movida, motivada por la fuerza del Espíritu Santo en tu vida. Si decimos frutos del Espíritu, es lo que el Espíritu Santo ha producido. Al estar el Espíritu Santo en ti, produce frutos. A esos frutos se les puede llamar también buenas obras. Al hablar de frutos, lo que está diciendo es que lo produce el Espíritu Santo. Pero frutos y buenas obras califican a los mismos hechos, los buenos hechos para los cuales Dios nos creó y nos dio una nueva naturaleza. Santiago, hemos hablado de lo que dijo Jesús, lo que dijo Pablo, lo que dice Pedro. Bueno, ya hemos estado hablando de lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Hermano de Jesús. Él creció desde niño a adulto viendo a Jesús, viendo cómo vivía. Escuchó sus prédicas, aunque no creía en ellas hasta después. Santiago nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Nos pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Y como que esa pregunta espera una respuesta obvia. Y si un hermano, y pone unos ejemplos de alguien que no hace buenas obras aun cuando la situación lo requiere. Dice después en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que hay fe muerta. Con razón hay mucha diferencia en cómo viven algunos cristianos. Unos dicen que tienen fe, o todos decimos que tenemos fe, pero unos, si tienen fe, está muerta. ¿Qué más dice? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Será posible eso? Bueno, hay cristianos que así dicen. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. A ver cuál es más efectiva, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan.
Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y dice hombre vano. Aquellos que dicen tengo fe, pero no tienen obras, son hombres vanos, cristianos vanos, o sea, que no van a ninguna parte. Ni fu ni fa. Se llaman cristianos, dicen que tienen fe, pero son vanos. Hombre vano, ¿sabes que la fe sin obras es muerta? Y sigue hablando, nos da un bonito ejemplo de Abraham. Abraham creyó, pero tanto su fe como sus obras dan testimonio de él. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Qué atrevido Santiago, ¿verdad? Hasta parece católico. Bueno, asimismo, da otro ejemplo, Rahab la ramera, y termina diciendo el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Está muerta. No puede ser más claro Santiago. Repito, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras sin fe, la fe sin obras está muerta. ¿Qué te parece? ¿Puedes recordar cuando fuiste a algún velorio? Tal vez ahí en la funeraria viste aquel ser querido que falleció. ¿Los arreglan en la funeraria? ¿Los visten con ropa adecuada? ¿Los limpian? Tal vez a veces los maquillan, a veces hace falta. Y hay veces que tú ves el cuerpo, está muerto, no tiene vida, no tiene alma, no tiene espíritu. Y a veces hasta está más guapo que en vida, ¿verdad? Por eso del maquillaje y cosas así. A veces hasta se sorprenden, pero ¿qué paz refleja? Se ve tan tranquilo. Y da paz ver a aquel ser querido con un rostro apacible. A veces hasta más atractivo que en vida, sí, pero está muerto. Tú le puedes hablar y no te va a oír. Ya no puede hacer nada. Así es la fe. Puede ser que la pintas muy bonita, tú tienes fe, tú tienes mucha fe, pero está muerta. O sea, no sirve para nada. Y tú eres persona vana, porque esa muerte, pues no es para nada. Yo recuerdo la palabra vana cuando se me quedó ahí grabada. Cuando pequeños ahí partiendo nueces, hoy las nueces que hay por todos lados son cáscara de papel, le llamaban cuando era niño yo. La mayoría de las nueces eran duras y era duro con los muelas, era difícil, a veces que no se rompían, había que romperlo con el martillo, con una piedra. Y luego después sale la nuez, tú la pelas la nuez y está vana. ¿Qué quiere decir eso? Está chupada. El núcleo de la nuez está chupado, no sirve, está vano. Es un hilito, una cascarita, no sirve. Eso es vano. Eso es una fe sin obras. Yo creo que no hay pasaje más claro, más duro que describa lo que es la falsa fe. Estas son palabras de oro, hermano. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Digámoslo de otra manera. La fe es muerta si no tiene obras. Lo que tú llamas fe de nada sirve si en tu vida no tienes buenas obras. Una fe sin obras sería como un cuerpo sin espíritu. Tal vez sería una buena pregunta si acaso una fe muerta puede producir salvación. Esto es muy importante porque muchas veces el evangélico le da poca importancia a las obras, tanto así que muchos creen que si una persona profesa ser cristiano y luego se vuelve al pecado, como quiera va a ser salva, no pierde la salvación. Tal vez el evangélico ha usado mal la frase de Habacuc y de Romanos, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero la usó
y sobre todo los evangélicos de iglesias históricas recurrimos mucho a lo que dijo Lutero, a las 5 solas de Lutero. Una de ellos es sola fe, ¿sí? Hablando de la salvación. ¿Pero qué hablando de la vida cristiana? A ella es otra cosa. El mismo Lutero nos contestaría si le dijéramos: oye Lutero, oye Martín, entonces haga lo que haga yo, si yo ya tuve la fe, ¿no me pasa nada? No creo que Martín Lutero nos dijera: no te preocupes, si ya eres salvo ya, no te preocupes. Martín Lutero dijo alguna vez: si una persona está viviendo en pecado, en los deleites del pecado, según él, y si quiere vivir ahí, déjenlo. Y díganle que disfrute todo lo que pueda, porque va a ser lo último bueno, entre comillas, que él disfrute. Le espera una vida eterna de condenación. Bueno, si Dios nos dio una nueva naturaleza y nos creó para las buenas obras, si fallamos a esta nueva naturaleza que Dios nos dio, no somos nada. O al menos no somos lo que se supone que somos. Ya desde el Antiguo Testamento, Daniel, el profeta, había dicho para terminar su libro respecto al fin de los tiempos, que muchos resucitarían para vida eterna, pero otros para confusión perpetua. ¿Qué nos dice el Apocalipsis a manera de resumen respecto a lo que es fe y obras? Bueno, tengo aquí algunos versículos, mira. No versículo de prueba, es todo el mensaje del Apocalipsis. Para comenzar, y creo que esto va con lo que dijo Juan el Bautista: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es lo que dijo Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed en el Evangelio. Que dijo Pablo a los ancianos de Éfeso cuando estaba en Mileto despidiéndose de ellos: no he rehuido de anunciaros todo el Evangelio, no he dejado de predicar arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Van juntos, arrepentimiento y fe. Si así comienza el Evangelio, así termina el Nuevo Testamento. Mensaje a las iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. A las 7 iglesias comienza el mensaje diciéndoles: yo conozco tus obras. En cuanto a Éfeso, después les dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Bueno, le dice a Pérgamo: arrepiéntete, porque si no, vendré a ti pronto y pelearé, contra los que haya que pelear con la espada de mi boca. A Tiatira les dice: yo arrojo a gran tribulación si no se arrepienten. A Sardis: arrepiéntete. Bueno, a Filadelfia no le dice arrepiéntete, esa es la única iglesia que no le dice, pero sí le dice que va a ser columna perpetua porque ha guardado la palabra. No le dice porque has tenido fe, porque ha guardado la palabra. A la Odisea: arrepiéntete. Dice algo más a cada una de las iglesias, algo que yo quiero mencionar. A Éfeso le dice: haz las primeras obras, arrepiéntete y haz las primeras obras. No es que como tú tienes fe, no importa lo que hagas o no hagas. No, en Éfeso tenían obras primeras, las habían dejado. Vuelve a las primeras obras, arrepiéntete. Porque si no, vendré pronto a ti y ¿qué? Quitaré tu candelero de su lugar. Puede haber iglesias en el cielo que no tengan candelero representándolos. Puede haber iglesias que no sean luz del mundo. Puede haber cristianos que no sean luz del mundo, sino tropiezo para muchos. Yo creo que no. Según Apocalipsis, no. Según lo que predicó Pedro, tampoco. Lo que dijo Pablo no nos salva de esto que estoy diciendo. Lo que dijo Santiago, no. Y sobre todo, lo que Jesús dijo. A Tiatira les dijo:
os daré a cada uno según sus obras. A Sardis les dijo, el que venciere será vestido con vestiduras blancas. ¿Qué quiere decir las vestiduras blancas? A la Odisea, que le dijo el Señor, arrepiéntete. Bueno, la multitud que nos describe Apocalipsis 7:14 es una que ha lavado sus ropas, las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Yo me pregunto, las lavaron, las emblanquecieron y después las mancharon y todas sucias y contaminadas así están en el cielo? Apocalipsis no nos describe alguna multitud de gente con vestiduras blancas y otros con manchaditas. Nunca, en ningún pasaje de la Biblia se describe así los que están reinando con Cristo, los que están en el cielo. Apocalipsis 9:20, después de la sexta trompeta, nos habla de los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas y ni aún así se arrepintieron de sus malas obras. Es el importante y por eso siguieron así, porque no se arrepintieron de sus malas obras. Hablando de la guerra que hace la bestia contra los santos, dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, este es uno de los 4 versículos de Apocalipsis que mencionan fe. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Está la fe, pero está la paciencia también, que les ha hecho vencedores. No han hecho obras de idolatría, de contaminación. No se han dejado marcar con el símbolo de la bestia. Apocalipsis 4:14 habla de los 144,000 que siguen al Cordero. Están ahí en el monte de Sión con él, porque son sin mancha. No dice que porque tengan mucha fe, porque son sin mancha. O sea, también traen vestiduras blancas, como el capitán trae vestiduras blancas. 14:12 de Apocalipsis nos dice que después de la predicación del Evangelio, en esta vida, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Las dos cosas son importantes. 19:8, ¿qué nos dice Apocalipsis? La iglesia está con lino fino y resplandeciente, vestida, que son las acciones justas de los santos. No dice que quiere decir que tienen mucha fe, no, quiere decir que viven santamente, como se espera de aquellos que profesan tener fe. 20:12 es el versículo que leímos, y el 13, fueron juzgados todos según sus obras. Y bueno, el último versículo que hago referencia, Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Bueno, el Señor no nos puede recompensar por nuestra fe, porque esa nos las dio Dios cuando fuimos salvos. Lo que Dios nos dio no amerita recompensa. Pero las buenas obras, la perseverancia, el seguir en la fe, el no perder el rumbo, el resistir la prueba, los ataques, las tentaciones, eso que habla de acciones, eso que habla de virtudes, añadid a vuestra fe virtud, dice el apóstol Pedro. Bueno, eso puede ser que sí amerite galardón. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Bueno, para terminar quiero decir que el Evangelio comienza con un llamado al arrepentimiento. Por ello Juan el Bautista predica, haced frutos dignos de arrepentimiento, y se atreve a no bautizar a algunos. ¿A ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que son salvos? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Termina
el mensaje del Evangelio, del Apocalipsis, de la Biblia, con un juicio según las obras de las personas, para luego ir a morar eternamente con Dios o al lago de fuego y azufre. ¿Y tú? ¿A dónde quieres ir? ¿Tú? ¿A dónde crees que vas viviendo como vives? Si tú piensas, estás seguro que a las moradas eternas con el Padre, gloria a Dios. Si tienes duda, repasa lo que dice la palabra de Dios. Cuando menos escucha nuevamente esta prédica y a ver si eres movido por el Espíritu de Dios a estudiar un poco más la Biblia. Dios te bendiga.